En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos mis queridos hermanos a su programa Va Padre Internacional en este último día de la semana, viernes ya para nuestro fin de semana. Un viernes cargado de muchas bendiciones de Dios. Como todos los días, Dios es siempre bueno en todo tiempo, en todo lugar. Así que en este día de hoy que el Señor nos regala, tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir sus bendiciones, dispuesto a recibir sus bondades. ¿Y cómo logramos eso? Pues estando en la presencia del Espíritu de Dios, estando siempre en contacto con Él, en cercanía, para que Él pueda hablarnos al corazón, para que nos pueda guiar, iluminar en nuestro obrar diario. Por eso vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de ustedes, sobre mí y sobre ustedes. Ven, Espíritu Santo, y llénanos. Ven, Santo Espíritu de Dios, y envuélvenos. Quémanos, ilumínanos con tu luz. Espíritu de Dios, aquí estamos dispuestos y en tus manos, abriendo nuestro corazón de par en par, para que lo llenes de ti. Te anhelamos, Espíritu Santo. Ven, fluye con poder, Santo Espíritu. Fluye en nuestras vidas. Llénanos más y más de ti, Espíritu Santo. Llénanos más y más de ti, Espíritu de Dios. Alabado seas por siempre, mi Señor. Ti sea la gloria, el honor, la alabanza, la exaltación. Fluye, Espíritu Santo, en la vida de cada uno de nuestros hermanos que nos ven. Llénales, fortaléceles, Espíritu Santo. Bendito seas por siempre, mi Dios. Alabanza y gloria por siempre. Amén y amén. Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techedumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios? Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, coge la camilla, echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Este texto, que de suyo se utiliza para confirmar la divinidad de Jesús,
Jesús apela a un milagro para él decir que él puede perdonar pecados, porque él es Dios, pues apela al milagro. Entonces él dice que es más fácil, algo que ustedes no pueden ver, como es el perdón de los pecados, yo decirle yo te perdono los pecados, es algo que no se ve de manera física, material, es algo sobrenatural. Pero sí se ve el curar a una persona, si es algo que a la vista es un signo. Y entonces Jesús usa de su poder milagroso, que significa que Dios, si Dios no lo ha enviado, si Dios no está de acuerdo, si Él no es Dios, no se puede confirmar con un milagro algo que Él está proponiendo, porque entonces Dios se contraría, estaría apoyando con un milagro algo que es falso. Por eso también así es que cuando se va a canonizar a alguien, se suelen pedir milagros, porque es una confirmación de parte de Dios de que esa persona realmente murió en olor de santidad. Pero en este caso quiero llevar esta cita bíblica, esta pericopa, de otra manera. Vamos a verla del lado de esta fe que tenían estas personas. Primero es que estaba en Cafarnaúm, Jesús estaba en una casa que estaba abarrotada de gente, la gente se agolpaba para escuchar a Jesús hablar. Y oigan qué curioso, dice que Jesús le proponía la palabra. No les imponía la palabra, se la proponía. ¿Por qué? Porque en la vida de la fe hay libertad. No creemos por imposición, no creemos por obligación, no creemos por amenazas. No, creemos porque libremente elegimos creer en el Señor. Y esa libertad nuestra es ayudada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayuda a nuestra libertad para que nosotros podamos creer. Entonces la palabra de Dios nunca puede ser una obligación para el otro. Yo no puedo usar la palabra de Dios para querer obligar a los demás, para querer manipular al otro, para utilizarla para yo alcanzar medios para mí. O de la misma manera como yo voy avanzando, quiero que avance el otro. Tampoco. El camino espiritual es siempre distinto en cada persona. Cada persona tiene su camino espiritual. Por eso cada persona tiene que tener su director espiritual para que le ayude. Que ya hoy en día no se llama director espiritual. Hoy en día se llama más un acompañante espiritual. Para que en ese acompañamiento te ayude con su sabiduría a que puedas aprender tú a tomar las decisiones en el Espíritu, a caminar en la vida en el Espíritu. Pero eres tú que te das cuenta. No es el acompañante que te dice lo que tienes que hacer. Eres tú mismo que te vas dando cuenta de qué tienes que cambiar, de cómo tienes que mejorar, de qué tienes que hacer más tú mismo. No es imposición. Lo que se impone no da fruto. A lo que se obliga no da fruto. ¿Sí? Siempre la libertad es lo que da fruto. La libertad de los hijos de Dios. Y le traen este paralítico. Lo hacen 4 personas, llevan a este paralítico. Como la gente no permitían que se lo pudieran acercar, imagínense, ellos se van por el techo, suben con su paralítico y abren un hueco. Hacen algo políticamente incorrecto, están interrumpiendo la palabra de Dios. La interrumpen, Jesús está predicando. Imagínense ellos, vamos a suponer que eran tejas que habían ahí, que no tuvieron que romper, hacer ruido con mazos, simplemente tuvieron que abrir el boquete quitando las tejas y descender. Imagínense el espectáculo, o sea, la gente, me imagino yo que ya se quedó en silencio y esa palabra se distrajo, esa palabra de Jesús, todo el mundo se distrajo ya mirando este hecho.
Y Jesús, gracias a Dios, no era como somos nosotros, que nos hubiéramos escandalizado de eso. Mira, estás interrumpiendo la palabra de Dios. No, Jesús, que sabía que ellos lo estaban haciendo, Él en su omnipotencia, en su omnisciencia, lo había visto desde que ellos salieron con Él, desde la carretera de donde habían salido y venían caminando. Mientras Él estaba hablando, Él sabía que venían. Y los veía subiendo al techo. Y me imagino yo que se sonreía mientras estaba hablando, viendo todo lo que ellos estaban haciendo para entrar a ese paralítico. Y viendo Jesús la fe que tenía, dice la palabra de Dios, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno diría, pero Señor, pero él no hizo ninguna confesión de fe, no hizo un acto de arrepentimiento, no dio signos de conversión. ¿Y por qué le perdonas los pecados? Uno también, cuando piensa en eso, piensa al buen ladrón, que la tradición le llama Dimas, que estaba ahí al lado de Jesús en la cruz. Y Jesús le dice: oye, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo Dimas? Dimas lo único que le dijo al Señor: Señor, yo sé que este castigo es justo para nosotros, pero tú no deberías estar sufriendo esto. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y se ganó el reino de los cielos. Y Dimas no hizo una confesión de fe. Yo creo que tú eres el Hijo del Altísimo, el Hijo del Dios vivo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que fue muerto en la cruz. No. Y sin embargo, Dimas está en el reino de los cielos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonito. Jesús diciéndonos: hijos, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús pudo hacer eso? Porque Jesús conocía su interior. No solamente su interior, conocía su historia entera. Las circunstancias de toda su vida. Todo lo que él era estaba patente y latente a los ojos de él. Y por eso Jesús sabía lo que había en su corazón, que no se sentía digno por sus pecados. Y lo habían llevado era para que lo curara. Pero Jesús sabía que lo que él necesitaba era ser perdonado. Querían algo físico para él, una bendición física para él. Pero Jesús sabía que la bendición que él necesitaba era que el Hijo de Dios lo perdonara. Y ya lo demás le vino por añadidura, porque los demás se escandalizaron de que Jesús perdonara a esta persona haciéndose como Dios. Y ya sabemos todo lo demás. Entonces, por eso que no nos pase como los escribas, que juzgamos a Jesús, que es misericordioso. Yo no sé del foro interno de una persona cuando se acerca a un sacerdote, cuando se acerca a la Eucaristía, cuando se acerca a un sacramento. Yo no sé su foro interno. No sé con qué intenciones lo hará, con arrepentimiento, pero créeme que Dios sí sabe. Él sí sabe con qué intención vas. Si hay un arrepentimiento verdadero, solamente es de boca, de palabras. Si simplemente es un simulacro que estás haciendo exteriormente y realmente tu corazón no está arrepentido,
no le está pidiendo que tenga misericordia de ti, eres un pecador. O también parecería por fuera que no, y por dentro sí. Por eso esa imagen del publicano y el fariseo que el Señor nos da en el templo. Aquel parecía por lo externo que sí, y el otro, por lo interno sabíamos que él sí había bajado de ahí perdonado. Pero el que mira las intenciones y los corazones es Dios, no nosotros los hombres. Por eso a nosotros no nos toca juzgar la intención del otro. Nos toca es simplemente orar y rogar para que la buena obra que el Señor empezó, o que parece que empezó en esa persona, pues Dios la lleve a buen término. Como en este hombre que yacía paralítico, Jesús sí leyó en su interior. Y cuando vemos esas obras de Dios, que después ese hermano que no parecía que se estaba convirtiendo, y después lo vemos que empieza a la iglesia, comienza a acercarse, que vemos esa obra, ese cambio en él, entonces se quedaron todos atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Porque el que convierte, el que cambia el corazón, es el Señor, no los hombres. El que tenga oídos para oír, que oiga. Bienvenidos a esta primera edición de Cerrando las puertas al enemigo. Ese es el contenido de este libro que publiqué hace 3 años, que es un manual de exorcística. Yo diría que el primer manual de exorcística, porque hay muchos libros de oraciones, vademecum, consejos, pero una explicación desde la perspectiva católica oficial de qué dice la Iglesia sobre todos estos fenómenos preternaturales, hasta ahora pues de una manera orgánica y científicamente presentada no estaba al alcance, y es algo que me parece que es importante. Cuando dejé de ser exorcista hace 5 años, pues el obispo me pidió que viera a ver cómo formar a los exorcistas, cómo aprovechar toda la experiencia que había ido adquiriendo, acumulando en ese periodo entre 1995, que empecé a ejercer el ministerio en Córdoba, y 2015, que acabé a finales del año, acabé de ejercer este ministerio con intervalos. Pues hubo ahí una amplia experiencia y un estudio a fondo de estos fenómenos, por mi condición, por una parte, de filósofo, que era mi profesión antes de que me alcanzara la vocación al sacerdocio, y luego pues de teólogo, una vez que me dediqué a la antropología teológica, que es la materia precisamente que se ocupa de la angelología, de los ángeles. La creación del ser humano, la caída del hombre, no se entiende sin esa intervención del ángel caído, de Satanás, que le tienta, ¿no? Pues bien, en este manual de exorcística lo titulé Las 6 puertas del enemigo, porque una de las dificultades principales que existen en el ministerio de sanación y de liberación es que se ora, por ejemplo, pues el exorcista, o si se hace una oración de liberación, el diácono o el sacerdote oran por la persona en cuestión. Un grupo de oración pueden estar intercediendo por estas personas necesitadas, y cuando se manda a los demonios que se vayan,
tienen que obedecer y se van. Pero el problema es lo que dice el Evangelio, Lucas y Mateo, ahí son dos pasajes paralelos, en que explican de cómo sale el demonio y quiere volver. Y vuelve, y si se encuentra la casa arreglada pero la puerta abierta, vuelve a entrar con 7 más, dice, y el final fue peor que el principio, cerrar las puertas. Durante el ejercicio del ministerio, en reuniones que hemos tenido muchas veces los exorcistas, pues quizá el punto, la desazón, la preocupación principal siempre ha sido, bueno, ¿y por qué tardamos tanto en que la gente se libere? El Padre Amor, que como saben, pues ha fallecido hace muy poco, fue un hombre pues con una larga experiencia, porque además recogió la experiencia de su mentor, el padre Cándido Amantini, que estuvo muchísimos años como exorcista de la diócesis de Roma, y luego le siguió, le relevó de esas funciones el padre Gabriel Amort. Y él decía, a veces nos tiramos 18 años, por ejemplo, para que una persona se libere, y eso para él representaba un misterio. Esto es lo que he querido precisamente expresar en este libro de las 6 puertas del enemigo. ¿Cuáles son esas puertas que hay que cerrar para que el enemigo no siga entrando? Hay un pasaje en la Sagrada Escritura, que es del libro de Nehemías, en que pues el pueblo de Dios ha estado en Babilonia, en el exilio, ha estado pues pasándolo muy mal, hasta que 50 años después de la destrucción de Jerusalén, el emperador persa Ciro emite un decreto diciendo que el Dios que ha creado cielo y tierra y que me ha confiado el poder sobre toda la humanidad, era el gobierno prevalente en ese momento en el mundo, quiere que se le vuelva a dar culto, dice, en Jerusalén. Los que sean de esa religión tienen mi autorización y mi apoyo económico para restaurar la ciudad y restaurar el culto. Y así fue. Y en el año 537 aproximadamente, que se produjo ese edicto, pues empezaron a regresar y fueron pues reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el templo, pero habían pasado 70 años y a mitad del siglo V estaban todavía que no tenían paz. Los samaritanos, que eran los vecinos, pues hacían incursiones porque ellos tenían las puertas de las murallas todavía destrozadas. Y entonces el copero mayor del rey Artajerjes III, que era Nehemías, de ahí viene el nombre del libro de Nehemías, el copero mayor, hombre por tanto de confianza, el que probaba el vino al rey antes de que bebiera para que no fuera envenenado, que era el deporte nacional, ¿no? Envenenar a los reyes. Pues el copero mayor le pide al rey una autorización, una comisión de servicio para ir a otra misión durante 2 meses. Palestina pertenecía a su reino, autoríceme que yo vaya para organizar la reconstrucción de la muralla de la ciudad porque mi pueblo no tiene paz. Y entonces el rey le autorizó y Nehemías organizó las cosas. Luego, años después, el rey lo nombraría gobernador de Palestina, a la vista de lo bien que había organizado todo. Dijo, pues esta es una persona muy válida para ser gobernador y le confió el gobierno de Palestina. Pues Nehemías, durante 53 días, puso a trabajar a todo el mundo y consiguió que, bueno, se fueron relevando, unos estaban defendiendo las murallas, otros estaban reconstruyéndolas y en 53 días acabaron la reconstrucción. Y entonces, pues, dieron gracias a Dios, pidieron perdón
por los pecados que les habían llevado a la idolatría y a caer en esa destrucción de las murallas, del templo, de la ciudad, de la monarquía, de todo, y renovaron la alianza con Yahvé. Y a partir de ese momento tuvieron paz. Nehemías se volvió con el rey a su función de copero y el pueblo de Dios tuvo paz. Hay que cerrar las puertas. Yo siempre suelo decir que no hay liberación sin sanación, que no hay liberación ni sanación sin conversión, porque ese es el objetivo de estas charlas, de estas explicaciones que vamos a tener a partir de hoy, si Dios quiere, pues a razón de una vez a la semana, para ir explicando estos puntos claves neurálgicos de la sanación y de la liberación, que es un ministerio muy querido en la Iglesia. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias, hermano Edgar. Damos gracias a Dios por este momento, por esta oportunidad de estar aquí desde tu programa Abad Padre. Pedimos al Señor que bendiga a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, de los medios de comunicación. En este día el Señor nos bendice con un tema muy interesante, el cual será de edificación y restauración en nuestra vida de fe. Vamos a compartir en este día el tema de Babel a Pentecostés. Y en este tema el Señor nos invita dos frases específicamente del Antiguo Testamento y un episodio del Nuevo Testamento. La torre de Babel dispersó, Pentecostés unificó. Bendito es el Señor. Te invito a tomar apunte de esta palabra. En Babel hubo un dispersamiento y en Pentecostés se manifiesta y se nos revela una unificación. Aquí podemos ver en el relato de la torre de Babel, citando el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. En este episodio, el Señor nos da a conocer que los hermanos de aquella época, los constructores de Babel, iniciaron esta construcción basándose en que ellos descubrieron que podían hacer ladrillos. Ellos descubren lo que pueden hacer. Esto es cuando el ser humano empieza a descubrir sus capacidades. Es como cuando en los tiempos de Adán y Eva, cuando la serpiente le hace entender a Eva de aquello que ellos pueden ser capaces si comen del árbol prohibido. Esto es lo mismo que acontece en la Torre de Babel. Estos hombres descubren que a través de hacer ladrillos y de cómo aprenden a hacer esta mezcla, ellos pueden edificar una torre y que ellos a través de esta edificación pueden llegar hasta el cielo. Aquí vemos un acontecimiento donde ellos toman una decisión. En Génesis 11, en el verso 4, vamos a construir una torre, vamos a construir una ciudad. Vemos que se manifiesta unas características de un trabajo en equipo. Se revela que estos hombres juntos descubren el poder que la unidad les favorece a ellos para ellos construir aquella ciudad. Sin embargo, el objetivo de aquella ciudad, de estos hombres en Babel, era hacerse famosos. Hagamos una ciudad para hacernos famosos. Construyamos una torre que nos haga ver ante los demás nuestras capacidades. Aquí vemos que dentro de esta construcción es muy notorio las características de la arrogancia, la soberbia. La construcción de la Torre de Babel eran hombres unidos, pero unidos ¿bajo qué enfoque? Estaban unidos porque querían edificar una ciudad para llegar hasta donde Dios. Querían que a través de aquella edificación ellos ver lo que había por encima de la creación del hombre y hacerle ver a sus enemigos que ellos estaban muy por encima. Pero en aquella construcción, en aquella decisión que los constructores de Babel determinan para hacerse famosos, ellos olvidan a Dios. Dios está fuera del plan del hombre en ese momento. Y vemos que el proyecto de Babel fue posible en la llanura de Sinar,
cuando ellos descubren que a través de aquellos asfaltos grandes pueden hacer edificaciones. Y es cierto que Dios le permite al hombre tener capacidades. Es cierto que Dios nos regala el don de la sabiduría, nos da el don de la fe, nos da múltiples capacidades para nosotros expresarnos y para nosotros realizar múltiples cosas. Pero tales cosas, como dice San Pablo, que todo lo que hagamos sea para Dios. Y este acontecimiento no se manifiesta en los constructores de Babel. Su único objetivo de hacer aquella torre era hacerse famosos, era demostrarle a sus enemigos que ellos podían vencer. Sin embargo, cuando nosotros tomemos decisiones para hacer construcciones dentro de un pueblo de fe, porque no podemos olvidar que los babilónicos, aquellos constructores en ese tiempo en Babel, eran hombres que querían hacerle entender a los demás que esa torre era para Dios. Sin embargo, cuando estamos edificando o estamos creando un grupo de oración o estamos creando una acción dentro de la iglesia o dentro del servicio el cual prestamos ante Dios, nosotros no podemos olvidar que lo primero en la edificación, que lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer algo es presentarlo ante la presencia de Dios. Es dar gracias a Dios por lo que vamos a hacer, porque todo lo que hacemos, hermano, tiene que ser para honrar a Dios. Bendito es el Señor. Y es por ello que en la construcción de Babel podemos ver una acción de ambición. Hay una unidad, se ponen de acuerdo, pero para ver su fuerza y ponerla por encima de la voluntad de Dios. Y aquí vemos cómo se repite la acción: hagamos una torre. Sin embargo, esa unidad pues los lleva a dispersarse. Más adelante nos sigue narrando el versículo, en el verso 4, vamos a construir esta ciudad y no tendremos que dispersarnos por toda la tierra. Los constructores entendían en su propio entendimiento que al ello elaborar esta torre iban a llegar lejos, iban a ser grandes, iban a ser reconocidos, pero ellos olvidaron que al iniciar esta construcción ellos se pusieron de espalda a Dios. Ellos empezaron, hermanos, a olvidar de que hay un Dios todopoderoso y que nuestros propósitos, si no están cimentados a la voluntad de Dios, van a ser destruidos. Y este fue el fracaso de los constructores de Babel. Construyeron bajo base y cimiento de egoísmo, de odio, de avaricia. Y es por ello que nosotros queremos presentar en este momento de Babel a Pentecostés. Y te estoy hablando a ti, ministerio, a ti, hermano, a ti, servidor, a ti, servidora. Desde la condición de servicio que en este momento tú estás prestando ante Dios. En estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de pandemia, ¿cuál es la capacidad que Dios te permite para tú construir y ser parte de una purificación que Dios quiere revelar a la humanidad? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Acaso en estos tiempos de crisis, de pandemia ante el COVID-19, nosotros, al igual que los constructores de Babel, queremos construir edificaciones para hacernos famosos y aprovecharnos de la situación? ¿O acaso queremos hacer una torre dentro de la cual olvidemos a Dios y Dios nos dé como centro de nuestras vidas? Pues quiero recordarte, hermano, que Dios nos quiere llevar a un episodio de amor. Dios quiere quitar la dureza de nuestros corazones. Y es por ello que en el verso 5 y siguiente del libro del Génesis capítulo 11, cuando Dios fija su mirada hacia aquella acción del hombre, Dios observa la construcción que los constructores de Babel están realizando. Y sin embargo, el Padre, refiriéndose, bajemos. Bajemos. El Padre con una acción detiene aquella construcción. Y el Padre reconoce, ellos están entendiendo y han podido avanzar hasta donde han construido esta torre, porque se expresan en una sola lengua. Porque estaban unidos con un propósito, el cual era ellos ser grande ante los demás. Sin embargo, podemos ver que el poder de Dios se manifiesta cuando detiene la obra de la construcción de Babel.
detiene el poder de Dios cuando dice bajemos. Es una acción cuando Dios dice hágase. Cuando Dios detiene una acción que no es su voluntad. En ese momento el poder de Dios viene a anteponerse ante la voluntad del hombre. Bendito es el Señor. Y aquí podemos ver cómo Dios confunde su idioma. Y al instante dejaron de entenderse, dejaron de comunicarse. Y aquí inicia lo que es la destrucción de los constructores de Babel. No pudieron continuar unidos edificando aquella torre, porque Yahvé desciende sobre su construcción y la detiene, porque aquella construcción no era parte del plan de Dios para los constructores en ese momento, porque los constructores de Babel no incluyeron, no dieron partícipe a la acción de Dios, al poder de Dios en aquella creación. Bendito es el Señor. Y aquí vemos cómo cuando Dios declara la palabra, un Dios soberano, un Dios todopoderoso, los constructores empiezan a dispersarse por toda la tierra y se detiene la construcción del hombre. Y esto es lo que va a acontecer en estos tiempos de crisis en el nombre de Jesús. La voluntad del hombre, el imperio, el accionar del hombre de hoy, que por su poderío, por su grandeza se ha olvidado de Dios. Pero esta misma palabra Dios la está dando hoy en el nombre de Jesús. Dios baja a la tierra y detiene la voluntad del hombre. Los constructores de Babel de este siglo XXI serán dispersados. No se entenderán. Porque Dios viene a regalarnos un lenguaje de fe, un lenguaje de amor. Bendito es el Señor. Y este es el episodio cuando salimos de Babel y llegamos a Pentecostés. Haciendo énfasis, hermanos, que los discípulos de Jesús, antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, entre ellos acontece una discusión, entre ellos había conflictos, porque entre ellos querían discutir quién es el mejor, quién es el mayor ante nuestro Señor. Querían ocupar los primeros puestos. Y todas estas características y expresiones del hombre acontecen en nuestras vidas cuando queremos ser el primero, cuando queremos ser famosos, es cuando Cristo Jesús no está en nuestro corazón. Y antes de que descienda la promesa del Espíritu Santo, cuando llega Pentecostés, es cuando la vida de los discípulos es transformada. Es allí, en aquel acontecimiento, citando el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 y siguiente. En este hecho histórico que se confirma en la iglesia, porque hay testigos de aquel acontecimiento y la iglesia da fe y testimonio. El Espíritu Santo de Dios cuando baja el día de Pentecostés, allí se cumple la promesa de Dios. Cuando Dios promete en Ezequiel 36:23, esta es la generación que recibirá un corazón nuevo y tendrán un espíritu nuevo. Ya los corazones de piedra no existían el día de Pentecostés. Y es por ello que en Pentecostés los discípulos estaban unidos. Pero a diferencia de la unidad de los constructores de Babel, en Pentecostés estaban unidos por una palabra de Dios. Había un propósito, había una causa, hermanos, que ocasionaba en el corazón de los discípulos y aquellas mujeres de Jerusalén, incluyendo la Santísima Virgen María, que les acompañaban en el aposento alto. Permanecían en oración. Es cierto que antes de que recibieran el Espíritu Santo, bajo aquella unidad, muchos estaban llenos de temor. Ellos querían hablar en nombre del Señor, pero no sabían cómo hacerlo. Tenían miedo, estaban confundidos, porque su Señor había muerto. Pero aún después de aquella muerte, Jesucristo resucita y les promete, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes, y alabado es el Señor. Y esta es la promesa de restauración, de liberación del Padre para con su pueblo. Y allí, bajo aquel propósito de unidad, en el nombre de Jesús, los discípulos reciben la promesa. Y nos relata el libro de los Hechos. Y de repente vino un viento como ráfaga de fuego.
y empezó a posarse sobre cada uno de ellos. Y aquel fuego se manifestó en lenguas, y estas lenguas fueron posándose sobre cada uno de los discípulos y todos los que estaban allí reunidos. Sigue narrando el libro de los Hechos que habían judíos piadosos que habían llegado de todas partes de las naciones a celebrar la gran fiesta de Jerusalén, Pentecostés. Y cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama y desciende sobre los discípulos, a diferencia del acontecimiento de Babel, todos aquellos judíos piadosos que acudían a la gran fiesta de Jerusalén estaban sorprendidos y se decían unos a otros: ¿acaso no son estos judíos y galileos? ¿Cómo es posible que podemos escucharle en nuestra propia lengua? Aquí está la diferencia, hermano. Aquí está la diferencia. En Babel hubo un dispersamiento y en Pentecostés se manifiesta la unificación, un solo lenguaje donde todos podemos entendernos. Bendito es el Señor. El lenguaje del amor, el lenguaje de la fe. Los discípulos hablaban según el Espíritu de Dios les permitía expresarse. Los discípulos estaban bajo la llenura del Espíritu de Dios. Los discípulos tuvieron un encuentro íntimo, personal con su Señor. En ese momento donde el Santo Espíritu desciende sobre ellos, ya no son ellos, como dice San Pablo, sino Cristo que se revela y se manifiesta a ellos. Alabado sea el Señor, a través de la persona del Espíritu Santo. Vemos que los discípulos permanecieron en el mismo lugar, y en aquel momento, cuando bajaron las lenguas de fuego, ellos dejaron de ser ellos mismos. Ya no empezaron a ocuparse por su propia voluntad, sino que viendo la diferencia de lo que ocurrió en Babel, ya no había más confusión. Todo lo contrario, Pentecostés vino a reunificar la iglesia, y todos los creyentes que estaban reunidos para participar de aquella gran fiesta empezaron a preguntarse unos a otros: ¿acaso será esto posible? Hermanos, sí, es posible cuando estamos unidos y nos ponemos de acuerdo para permitirle a Dios que se haga su voluntad en nosotros. Bendito es el Señor. Esto fue lo que aconteció el día de Pentecostés. Pentecostés se nos revela y se nos manifiesta una manifestación de amor, un cumplimiento de la promesa de Jesús dada a sus discípulos. En la Torre de Babel, sus constructores, por querer hacerse famosos, se ponen de acuerdo, unidos porque la unión hace la fuerza, descubren lo que son capaces de hacer. Pero ¿de qué le vale al hombre al unirse bajo una unanimidad de egoísmo, de querer continuar ambicionando el poder, de querer ser mejores que los demás y disputarse los unos a los otros quién es el mejor? Al final Dios fijará su mirada y va a detener el plan del hombre, porque en estos tiempos, hermano, la palabra de Dios se está cumpliendo y se tiene que seguir cumpliendo. Bendito es el Señor. No se hará tu voluntad en las diferentes naciones, en los diferentes países, por aquellos servidores que están en Pentecostés, que han sido llenos del Espíritu Santo. Te invito a continuar en oración. La lengua, el don del Espíritu que se nos ha sido concedido por obra y gracia del Señor. El Señor nos permite hablar, y muchos que no entendían nos entenderán, porque no es un lenguaje humano, es un lenguaje de fe, es un lenguaje espiritual. Y Dios te está hablando a ti, hermano y hermana. ¿En qué lugar tú te encuentras en este momento? ¿Cuál es tu construcción? ¿Acaso aún tú estás en Babel? ¿Acaso aún tú eres parte de los constructores del egoísmo, de la vanagloria, de aquellos que quieren servir a Dios y dar culto para beneficiarse a sí mismo? El Señor nos está invitando a venir a Pentecostés. Estamos de fiesta, hemos celebrado esta gran fiesta de Pentecostés. Aún hay tiempo, hermano, citando y recordando Hechos, capítulo 2, verso 14. Después de esta llenura del Santo Espíritu, los discípulos bajan entre los judíos piadosos y les expresan la experiencia que acababan de experimentar en la persona del Espíritu Santo.
le cuentan a los demás lo que ha acontecido en sus vidas. Y todo lo que allí estaban creyeron, porque no eran las palabras de Pedro, siendo un simple pecador, un hombre sin intelectualidad, pero era un hombre elegido por Dios y lleno del poder de Dios. Alabado es el Señor. Y Dios nos está invitando a hablar en su nombre. Dios pondrá un lenguaje nuevo. Dios quitará esas lenguas dispersas de egoísmo, de vanagloria, que están destruyendo la iglesia, que están destruyendo nuestros países. Porque muchos constructores quieren permanecer en Babel, porque en Babel se oculta el egoísmo y la falsedad del corazón de piedra. Sin embargo, en el episodio y en el acontecimiento grande de la iglesia primitiva que ocurre en Pentecostés, se nos regala la promesa de un corazón nuevo, se nos regala la promesa y descenderá el poder del Espíritu Santo. Alabado es el Señor. Y es por ello que el Señor nos invita a permanecer en Pentecostés. Pentecostés, donde se derrama el Espíritu Santo de Dios, que se nos da a nosotros, citando el evangelista San Juan, capítulo 15, verso 26. El Espíritu Santo de Dios que nos hace testigo. Cuando el Mesías, después de haber resucitado, se dirige a sus apóstoles con estas palabras, Hechos capítulo 1, verso 8. Y ustedes serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cristo estaba profetizando un oráculo, que después de la promesa de Pentecostés, los discípulos llenos del Espíritu hablarán un solo lenguaje. Y bajo el poder de Dios que descenderá sobre ellos, ellos podrán predicar y contar su experiencia de amor, no solo en Judea, en Samaria, en toda Galilea, sino hasta los confines de la tierra. Y hoy tú y yo somos testigos de este poder y de estas maravillas. Alabado sea el Señor. El Señor te está invitando, hermano. No podemos continuar construyendo nuestros propios grupos de oración para nuestro propio beneficio. No podemos seguir construyendo y decir mi ministerio de evangelización. Tenemos que reconocer, hermano, que nuestras capacidades y nuestros talentos, porque el Padre nos los regala, bendito sea su nombre. Y en este momento donde estamos festejando y estamos siendo partícipes de esta gran fiesta, de este acontecimiento en la iglesia, la fiesta de Pentecostés, de la cual todos hemos participado y nos hemos gozado en la llenura del Espíritu Santo, el Señor una vez más te invita a salir de Babel. Te invita a cambiar tus edificaciones. Construyamos juntos un nuevo país. Construyamos juntos grupos de oración, ministerios que sirvan dando gloria y honra a nuestro Señor. Construyamos juntos y pongamos en práctica el amor y la unidad que refleja la primera comunidad. Hechos capítulo 2 en el verso 42. Que otros digan, mira cómo se aman. Que podamos compartir y poner todas nuestras pertenencias en común para el bien de los demás. Olvidémonos de nuestros propios beneficios y volvamos al corazón de Dios. Yo te invito en este momento a que cierre tus ojos. Cierra tus ojos, hermano. El Espíritu Santo de Dios ya está descendiendo. Las murallas, los ladrillos de Babel están cayendo en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Alabado es el Señor. Hay una voz que resuena en el cielo. Bajemos y detengamos esta obra hecha por los hombres. Y hay una promesa dada por el Padre que en este momento quiere renovar tu ministerio, quiere renovar tu casa, tu familia, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Jesús amado, que tu fuerza, que tu amor y tu poder soplen sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo de Dios, y sopla. Síguete moviendo, síguete manifestando. Reconocemos nuestras debilidades. Y en este momento, Señor, te pedimos que quite de nosotros toda debilidad humana. Y que si aún hay alguna capacidad para construir, Señor, imperios que sean contrarios a tu voluntad, en este momento te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que por el poder de tu palabra
por la fuerza de tu Santo Espíritu que se está moviendo, tú detenga nuestro propio plan, nuestros propios intereses en este momento, y que fluya tu presencia. Alabado es el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Déjate llenar, hermano. Déjate tocar. La palabra de Dios dice que los discípulos simplemente se dispusieron a recibir la promesa. Yo te invito a disponerte y a recibir el don del Espíritu Santo. Oh, poderoso eres, Jesús. Está descendiendo como brisa suave en tu casa. Ahí está el Espíritu Santo en ese lugar en el cual tú te encuentras. Es el poder de Dios que se está moviendo. Está soplando. Hay una unción fresca. El don de Dios se nos está siendo revelado una vez más. Reciban el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe ese bautismo, esa fusión. Permanezcamos en el episodio de Pentecostés. Y bajemos a nuestras comunidades. Bajemos a nuestros grupos de oración. Bajemos a nuestra familia. Y al igual que los discípulos, contemos nuestra experiencia de amor en Cristo Jesús nuestro Señor. Damos gracias a Dios por este momento. Gracias, Jesús, por esta oportunidad. Gracias por esta llenura de tu presencia. Dios te bendiga y te invito a continuar con tu programa Abad Padre. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy, esperando que ha sido de bendición para ti y los tuyos. Recuerda compartir este contenido con más personas para que también puedan ser bendecidas por el Señor. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo permite, con más de su programa Abad Padre Internacional.